Hola conjuritas y conjuritos. ¿Cómo les va? Las historias de terror espeluznantes que les vamos a contar hoy son las siguientes. El suicidio. Esta historia sucedió en el año de 1987, en Guadalajara, en la colonia Miravalle. En una casa del rumbo, Juan llegaba de la prepa. Era un viernes común y corriente de tianguis. Al entrar al jardín, estaba su abuelo sentado, y le ofreció unas guayabas. Juan las tomó, y se retiró a su cuarto. Cuando llegó la hora de comer, su mamá le gritó a Juan, para que se sentara a la mesa, y al no responder él, mandó a su hermano menor a llamarlo. Y al entrar a su cuarto, el chico se llevó una impresionante sorpresa. Vio a su hermano, colgando del closet, con un cinturón al cuello, y no solo eso. Vio que estaba una mujer, vestida de negro, junto a Juan, con sus manos sujetándole el cuello. Manuel volteó hacia la puerta del cuarto, y le gritó a su mamá. Volteó de nuevo a ver a su hermano, y ya no estaba la mujer de negro. Llegó su mamá, y el abuelo, y bajaron a Juan del closet. Al pasar los meses, de repente, fuera de la casa, se empezó a parar una lechuza, justo de las 12 de la noche, hasta las 2 de la mañana, sin moverse. Como si fuera una figura de barro, y se empezaban a mover las cosas del lugar, y empezó a oler a azufre en la casa. Fueron a pedir ayuda al sacerdote, quien fue a bendecir la casa. Pero para sorpresa de todos, al regar el agua bendita en las paredes de la casa, el agua se evaporó. El sacerdote, después de unos minutos, salió asustado, prácticamente con los pelos de punta. Al estar tranquilo el sacerdote, les dijo a los dueños de la casa, que fueran a la catedral, a exponer su caso. Desde la catedral, mandaron a 2 personas, para que fueran a revisar el lugar. Y al estar en la casa, y comprobar el olor de azufre, les dijeron a los habitantes, que necesitaban hacer un ritual, para liberar la casa. Pues el alma de Juan, al haber cometido suicidio, había sido reclamada por el diablo. Y debido a eso, pasaban aquellos sucesos extraños. Al realizar el ritual, empezó a hacer un frío tan intenso, que llegaba hasta los huesos. Y a pesar de sentirse un frío viento, lo curioso era que las cortinas no se movían. Seguían rezando, y al pasar un par de horas, se escuchó un golpe tan fuerte, que retumbó en toda la casa, y la lechuza cayó muerta. Y a partir de entonces, jamás volvió a suceder nada extraño. Al final, las personas que hicieron el ritual, comentaron que solo Dios puede quitarte la vida, y que el alma de los que cometen suicidio, las reclama el diablo, y no pueden descansar. Eso los hace penar. Todo esto fue real, pues fui yo quien lo vivió, cuando era un niño. La bruja. Cuenta mi abuelita, que unos parientes de ella se habían casado. En el lugar, se contaba que habían brujas. Pues bien, una bruja salió en la noche, a hacer sus maldades. A comerse a los animales, pues los mataban, y decapitaban. Y a chuparse a los niños. Cuentan que aquella bruja, por las noches, se quitaba las piernas, de las rodillas hacia abajo, y nada más le quedaban los muñones. Dejaba sus pies al lado del fogón, ahí donde se calientan las piedras, cuando se hace la comida. Los dejaba en forma de cruz. Y su marido no se daba cuenta, porque dicen que lo besaba, y él se quedaba dormido, como muerto. Dicen que le echaba el bautismo. Yo no sé qué es eso, pero así lo decían. Al día siguiente, el marido se despertó como si nada. Hasta que un día, en la cantina de la región, le dijeron: ¿No ves que tu mujer es bruja? Ayer la vimos robándose un puerco. Y el marido estaba incrédulo. Le dijeron: Hoy, tómate esto en la noche. y le dieron un brebaje raro, que él se tomó, pues con esto no se dormiría.
y efectivamente, no se durmió. Aunque su mujer le empezó a dar besos. Él se hizo el dormido. La bruja se quitó las piernas, las dejó en cruz, como era su costumbre, y se fue. ¿Cómo lo hacía? Quién sabe, pero se iba sin piernas. El marido, al ver aquello, echó las piernas a la fogata para que se quemaran. Por la mañana, dicen que encontró a su mujer al ladito de la fogata sentada, con las piernas cruzadas. Desde ahí, su marido le dijo, «Vamos, hay que salir». Y la bruja le respondía, «No, ahorita». Y ahorita, pero él, ahorita nunca llegaba. Hasta que el marido se cansó de tanto, ahorita y ahorita. Entonces la levantó y efectivamente, no tenía piernas. Fue entonces cuando le dijo, Es que tú eres bruja. y se la llevó a la policía. Allí la estuvieron exhibiendo, pero ya no se supo qué más pasó con ella. Víctor y el pacto demoníaco. Nació en Quito, capital del Ecuador, el 28 de mayo de 1855. Y fue presidente del país en el año de 1911. Víctor era un hombre acaudalado. Todo un caballero de fina estampa. Su inteligencia y sabiduría sobrepasaban al de todas las personas del país, de tal modo que se convirtió en un hombre luchador, y estaba por encima de todos los gobernantes, sin haber estudiado política, gracias a la ayuda de su padre, Nicolás Estrada, funcionario menor del gobierno general. En sus tiempos de comisario de policía, combatió contra Veintimilla, liberando a sus ciudadanos de ser prisioneros de guerra. Gracias a esto, fue elegido como presidente del país, en 1911. Fue un hombre muy recto y valiente. Hacía justicia a los pobres, y condenaba a los culpables oligarcas, que destruían al país, por conflicto de la guerra contra el Perú. Por esto, sus enemigos comenzaron a odiarlo. Pero las personas de esa época habían visto que el presidente había hecho un pacto con el diablo, y que por esa razón, siempre salía victorioso de sus enemigos, en cualquier lugar que iba. También en los conflictos militares, y en las elecciones presidenciales. Los ciudadanos de los alrededores, también confesaron que, debido al pacto con el demonio, cuando el presidente muriera, el mismo demonio vendría a su tumba, para llevárselo. Pero todo aquel rumor quedó en el olvido de la historia. Hasta que meses más tarde, el presidente murió de un paro cardíaco, el 21 de diciembre de 1911. Y fue enterrado en una tumba de cobre, que él mismo construyó en el cementerio patrimonial de Guayaquil. Pues según los pobladores, lo había construido para que los demonios lo dejaran descansar en paz. Meses más tarde, el demonio vino a llevarse su cuerpo al infierno, como habían pactado, pero al ver que no podía llevárselo, este lo maldijo, y dejó varios demonios en custodia, fuera de su tumba, para que lo vigilaran, y lo atormentaran todas las noches. Desde ese día, Víctor Emilio Estrada no descansa en paz, y cada día, sale a la medianoche, con un sombrero de copa, y su traje de gala. Por la puerta 1, del famoso cementerio patrimonial de Guayaquil, a conversar con las personas que se detienen a coger el bus. Su primer testigo, fue un taxista que estaba esperando pasajeros, sobre la calle Emilio Estrada, cerca de la medianoche. En ese momento, se le acercó un hombre misterioso, vestido de blanco, para hacerle una carrera al cementerio de Guayaquil. El taxista, en ese momento sintió un aire frío y estremecedor, que le calaba hasta los huesos. Sin embargo, aceptó la carrera. Al llegar al lugar, Víctor Emilio le entregó un papel al taxista, para que, al otro día recogiera el dinero que en ese instante no tenía. En ese momento, el presidente se dirigió al cementerio, a la puerta número 1, y traspasó las paredes de la puerta, desapareciendo en un instante. Al ver el taxista, que se trataba de un fantasma, huyó con su vehículo a toda velocidad, y no se atrevió a esperar que aquel hombre le pagara su propina. Otros de los testigos, aseguran que cuando un taxista recibía ese papel, de manos del presidente, e iba a la dirección señalada, en la 9 de octubre, y Boyacá.
Al llegar al destino, después de haber tocado la puerta, salía una señora de avanzada edad. Para su sorpresa, la señora les decía que Víctor Emilio murió hace muchos años. A este, y a muchos taxistas, les había ocurrido lo mismo. Pero para espanto de estos, se encontraban con la misma noticia de su muerte. En ese mismo momento, la misma anciana les contó que, años atrás, cuando abrieron la tumba del presidente, se llevaron una terrible sorpresa. Su cuerpo ya no estaba en el ataúd, y en lugar de este, habían piedras dentro. Al conocer esta espeluznante noticia, días después, el taxista les contó lo que le había acontecido a sus compañeros. Para su horror, se encontró con la noticia de que esto también le sucedió a sus compañeros taxistas, pero que por vergüenza, incredulidad o burlas de los demás, no se atrevían a contarlo públicamente. Esta y otras historias fueron investigadas en esa época. Pero hasta ahora, su muerte y desaparición del cuerpo seguirán siendo un misterio. El extraño. A mi padre, que vivió mucho tiempo en un lugar llamado Los Cimientos, Cintalapa, en Chiapas, le sucedió algo de niño, junto con mis tíos. El lugar era algo poblado, pero más adelante se encontraba un bosque, en el cual él y mis tíos iban a recoger bellotas para aventárselas, y de esa manera jugar. Ellos tenían sus carros de madera, con los cuales se deslizaban por la entrada al bosque. Pero al momento de llenar los carros, tuvieron que caminar más al fondo, para ir por más bellotas. En ese momento, dice mi padre que se apareció algo muy extraño. Altísimo. Venía vestido de traje, fumando un cigarro, con unas orejas muy largas, con las cuales llamaba a mi tía. Es decir, con sus orejas tan largas, llamaba a mi tía, como si fueran unas manos. Mis tíos cuentan que no se le lograba distinguir la cara al hombre. En ese momento, mi papá y mis tíos tomaron sus carros y subieron corriendo hacia sus casas, muy asustados. Pero lo curioso es que jamás volvieron a ver al hombre. Y no supieron jamás qué fue aquella cosa que vieron en el bosque. Y bueno, mis estimados amantes del terror, esto ha sido todo por el momento. Deseamos que se hayan asustado mucho. Muajajaja. También les deseamos terroríficos sueños, y hasta pronto.